Hola, ¿qué tal, gente? Aquí Roe Delgado directamente desde Barcelona, mandando un mensaje directo a mis hermanos de Conecta Tutoriales. Sí, muchas gracias por haberme hecho la página. Rafael Tuduri, te llevo aquí dentro. Bless Soto Fallaramos Style, Roe Delgado Underwall Style, Bless. Bienvenidos a un nuevo tutorial de conectatutoriales.com. Mi nombre es Rafael Tuduri y hoy veremos algunas técnicas de edición y retoque fotográfico avanzado. Como habéis visto, ya hemos recibido en nuestra intro un saludo muy especial. Para todos aquellos que todavía no le conocéis, Roe Delgado es un cantante reggae y amigo de aquí de España que el año pasado nos permitió a varios usuarios de la comunidad crearle su página web y poder con ello profundizar en el aprendizaje de sistemas Joomla. Seleccionamos a un grupo de usuarios interesados en aprender y a modo de curso se fue realizando la página. Podéis verla desde www.roedelgado.es. Y si os registráis, que el registro es gratuito, podéis descargar o comprar su último disco simple y natural. Hoy vamos a usar una de sus fotografías como ejemplo y aprovecharé para mandarle un abrazo a él y al Eterno, así como recordaros que día 5 de marzo es la presentación del disco en Giza de Moon, Barcelona, y nosotros subiremos desde Mallorca solo para estar allí. Así que a toda esa gente de Barcelona que veis nuestros tutoriales y os gusta el reggae, esperamos poder veros en el concierto. Veréis que hay más información en su página web. Así que dicho esto, vamos a empezar. Tenemos una fotografía abierta en Photoshop a la que le vamos a aplicar un retoque básico. Lo vamos a hacer de un modo no destructivo. Lo primero que haremos será duplicar esta capa. Para ello vamos a utilizar la combinación de teclas Control J. Vamos a llamar a esta capa enfoque y antes de nada la vamos a convertir botón derecho en objeto inteligente. Si yo ahora me voy a filtro, puedo aplicarle por ejemplo un paso alto y hacerlo de modo inteligente. Vamos a darle un valor comprendido entre 3 y 4 píxeles aproximadamente. Va a depender un poco también de la fotografía que tengamos. La intención es que no sea muy elevado. Le decimos OK y desde aquí en el icono que nos aparece vamos a hacer doble clic justo al lado de paso alto, en este de aquí, doble clic, y vamos a definir que este efecto trabaje solamente en modo luz lineal. Y dentro de opacidad, para que no sea tan intenso, vamos a aplicarle más o menos un 40%. Repetimos, estos valores van a depender siempre de la fotografía que nosotros tengamos. Le decimos OK y si nos acercamos, podemos ver como ya hemos conseguido un enfoque bastante notable que nos define mucho más los detalles. Una vez realizado el enfoque, lo primero que haremos será trabajar con la luz. Empezaremos oscureciendo un poco más el fondo para darle más importancia o más luminosidad a la persona en primer plano. Para ello voy a trabajar desde aquí abajo con una capa de curvas que voy a colocar en modo de fusión luminosidad. Voy a exagerar bastante el oscurecer para que lo veáis bien y trabajando en la máscara de capas de curvas 1 vamos a colorear primero con el bote de pintura de color negro y posteriormente con un pincel de color blanco vamos a darle un tamaño bastante mayor para que no se note por dónde vamos pasando. Y en opacidad vamos a jugar con un valor relativamente bajo, en mi caso estoy trabajando con un 30%. Desde aquí voy a dar pinceladas para ir oscureciendo todo ese fondo. Bien. Una vez que tenemos el fondo más oscuro, vamos a empezar a trabajar de modo selectivo sobre las luces de la persona en primer plano. Para ello lo que vamos a hacer será desde los iconos inferiores crear dos paneles de curvas, o dos capas de curva mejor dicho. Desde aquí voy a hacer doble clic sobre el nombre y lo voy a llamar aclarar. En esta capa voy a hacer todo lo contrario, la voy a situar sin tocar absolutamente nada en el modo de fusión multiplicar y bajaré su opacidad a un 40%. Vamos a poder jugar con este valor buscando un resultado u otro. Voy a hacer lo mismo, crearé una capa de curvas que esta vez llamaré oscurecer, pero lo voy a poner en modo trama. También voy a bajar la opacidad a un 40%. Vemos que realmente la diferencia entre una fotografía y otra es mínima. Si yo selecciono, por ejemplo, la máscara de capa de la capa aclarar, un pincel de color negro, vamos a bajar un poco su tamaño, a una opacidad baja, me voy a acercar, voy a poder aclarar ciertas zonas, por ejemplo esta de aquí,
a medida que yo vaya pintando sobre ellas. Recordamos que estamos pintando la máscara de capa con un pincel de color negro y la opacidad relativamente baja, para que no se vaya notando mucho las pinceladas que vamos dando. Poco a poco voy a ir seleccionando todas esas zonas que a mí me interesa que tengan más luz y las voy a ir aclarando con este método. Por ejemplo, si nos vamos aquí, podemos ver que esta zona de aquí podríamos también aclarar un poco. Si queremos que sea un efecto más marcado, podríamos aumentar en este caso la opacidad. Por ejemplo, vamos a ver en el pelo. En la parte de aquí podríamos aumentar esta opacidad y de cada vez marcaríamos más esa iluminación. En oscurecer vamos a intentar recuperar un poco de color y textura en aquellas zonas que por la iluminación hemos perdido demasiada información. Con un pincel también de color negro iremos pintando. Estoy trabajando en este caso con una opacidad bastante elevada, podría reducir un poco más para que la pincelada fuera más natural. Iremos oscureciendo, podéis ver como poco a poco vamos recuperando información en aquellas zonas donde estaba perdida. Por ejemplo, podemos oscurecer un poco más también la frente. Si yo me alejo, ajustar a pantalla, podemos ver la diferencia clara de una fotografía a otra. Vamos a ver cómo podríamos continuar mejorando esto. Ahora veremos otro método que vamos a poder realizar lo mismo pero utilizando otras herramientas. Para ello vamos a ir a capa y vamos a crear una capa nueva. En modo de fusión vamos a decir que trabaje en luz suave. Nos va a permitir rellenar con un color neutro para luz suave que es un 50% de gris. Si yo selecciono la herramienta sobreexponer y me acerco, voy a poder continuar aclarando. Voy a seleccionar un tamaño un poco más grande. Si voy pintando sobre esta capa, veremos cómo voy aclarando. Estoy trabajando con una exposición del 50%, todavía más ciertas zonas. Y resaltando la iluminación, en este caso, sobre la cara, y vamos a quitar distracciones con negros máximos sobre estas partes. Si yo aprieto la tecla Alt, me cambiará la herramienta y lo que hará en vez de aclarar será oscurecer. Voy a poder oscurecer todavía un poco más, por ejemplo, parte de los dedos que por la iluminación habían perdido mucha textura. Este pico de luz de aquí. Podemos ver, si nosotros hacemos clic con la tecla Alt apretada, cómo vamos pintando, aclarando y oscureciendo aquellas zonas que vamos definiendo. Realmente veremos que hay una mejora clara sobre la iluminación directa de la cara en este caso. Una vez que tenemos todos los ajustes de iluminación, podemos seleccionarlos y apretar la combinación de teclas Control G para agrupar. A este grupo lo podemos llamar, por ejemplo, luces. Una vez hecho esto, empezaríamos a trabajar con lo que es el color. Empezaremos intentando quitar las dominantes de color. Para ello voy a crear una capa nueva de tono saturación. Y desde saturación, con la opción de todos activada, vamos a ver qué dominantes tenemos. Podemos ver claramente dominantes verdes, amarillas, rojas y magentas. Una vez que sabemos cuáles son nuestras dominantes, vamos a volver este valor a 0 y corregiremos una por una cada color. Por ejemplo, el rojo, vamos a reducir esa dominante. Amarillo, verde y magenta. Podemos ver como ya tenemos una mejora de color, obteniendo un color más real y más suavizado. Del mismo modo podríamos aplicar, por ejemplo, una capa de intensidad y reducir ligeramente la intensidad para todavía apagar un poco más ese color. Voy a darle un valor, por ejemplo, de -20. El valor dependerá de cada fotografía, el resultado que queramos obtener. En este caso es -20, vemos que es muy intenso. Lo dejaremos en -9, por ejemplo. Veremos que en algunas zonas todavía hay cierta pérdida de color. Vamos a poder corregir esto creando una capa nueva, situando esta capa a modo de fusión color, y mediante el cuentagotas lo que haremos será seleccionar colores cercanos
donde nosotros hemos perdido el color e iremos pintando. Vamos a trabajar con un pincel un poco más pequeño, aplicando un poco más de color sobre esas partes donde hemos perdido. Podemos ver como poco a poco vamos corrigiendo esa falta de color. Estoy trabajando con una opacidad baja para que no se note tanto la pincelada, y la capa en modo de fusión color. Una vez hayamos terminado, seleccionamos todas, agrupamos y llamamos al grupo color. Ya para terminar vamos a crear, por ejemplo, un pequeño efecto de viñeteado. Para ello vamos a crear una capa nueva y vamos a ir a selección, todo, selección, modificar, y modificaremos el borde a un valor de 1. De este modo, si yo le digo selección, modificar, expandir, podemos expandir, por ejemplo, 100 píxeles. Vamos a expandirlo 2 veces porque no será suficiente, queda muy pequeño. Seleccionar, modificar, expandir, 100 píxeles más, y seleccionar, modificar, vamos a desvanecer 250, que es el máximo que permite. Le decimos OK. Yo podría o bien colorear de color negro y obtener directamente un viñeteado, o si no, vamos a crear una capa de curvas, y a esta capa de curvas vamos a oscurecer y asignaremos el valor de luminosidad para que no afecte al color. Vamos a oscurecer un poco menos y podríamos ver la diferencia entre la fotografía original y la fotografía retocada, como la cara ha cobrado mucha más luminosidad. Así que hasta aquí este tutorial, espero que os haya sido de utilidad. Muchas gracias a todos por la atención y hasta el próximo. Me acuerdo del momento cuando yo empecé a pintar. Recuerdo aquel momento que soñaba con cantar. Recuerdo aquel instante que me sentí en libertad y toda la vida añorando ese bienestar.